Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las que nos escuchan en este episodio que es tan especial, tan importante para mí porque les traigo hoy una forma de estar dentro del programa Crear tu mejor versión, pero no contada por mí, sino que contada por una de mis alumnas a las cuales amo, aprecio, llevo mi corazón, estoy tan orgullosa de ella, tan orgullosa porque es que yo solo cierro los ojos y veo a una Karina cuando llegó a mi consultorio y veo hoy a la Karina que tengo aquí en este momento al frente y nada más son dos personas completamente diferentes. O sea, una no tiene nada que ver con la otra, a pesar de que ambas son grandes mujeres. Lo que pasa es que ella ha ido creando una nueva versión, ha ido haciendo de todo ese mujerón que había ahí una gran mujer que hoy sale a la luz y que quiere compartir con todas ustedes qué ha sido para ella este proceso de crear su mejor versión dentro del programa. Así que Karina Vargas, doctora, un mujerón, mamá, hija, hermana gemela además, está con nosotros hoy y quiero darte la bienvenida con un gran abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Carlita, y a todos los que nos escuchan también. Así como Carlita habla de mí, de que me quiere, me aprecia, que agradece todo el proceso de conocernos desde terapia, ¿verdad? Desde que empecé con ella. Yo también te quiero agradecer porque esta Karina que tenemos hoy, pues se debe mucho más a ti también y a Dios, obviamente, mi familia. Entonces quiero agradecerte primero por eso, de verdad también. El placer es mío, muchas gracias, Cari. Y así fue, de hecho, Cari llegó como en diciembre, ¿verdad? Del 22, Cari. Ajá. Ajá, fue como en diciembre del 22 llegó y como les mencionaba, era una Karina muy diferente, con una gran ilusión de sanar su corazón, con una gran ilusión de, yo creo que también de juntar aquel montón de pedacitos de corazón que habían de Cari y poder encontrar un poco de guía, porque sí llegó bastante afectada. En ese momento su vida estaba, digamos que boca arriba, ¿verdad? O sea, todo estaba en desorden y estaba muy lastimada. Así fue como ella llegó a terapia, ahorita ella nos va a contar un poco. Y estuvimos trabajando por meses en terapia y luego ella pudo acceder al programa de crear tu mejor versión. Entonces, Cari, contanos, cuando llegaste en diciembre, ¿qué era con la idea o pensamiento que Cari se levantaba por las mañanas? ¿Y qué era lo que pensaba Cari cuando se acostaba por las noches? Bueno, era ese momento cuando llegué, de hecho, fue uno de mis puntos que ya no estaba tan baja a nivel emocional como estuve antes, y voy a contar un poquito de mi proceso Ujú. rápidamente. Yo empecé, después de pandemia y todo, pues todo fue como un poco caótico para todos, ¿verdad? A Sí. nivel de trabajo, el estrés fue súper grande, esa incertidumbre si tenemos o no trabajo, que si, qué vamos a hacer y todo, pese a que soy médico, pues no trabajo propiamente viendo pacientes, entonces eso me tenía un poco tensa. Y aparte, estaba en un matrimonio en el cual no sabía que la que estaba aportando todo era yo, la que se estaba quemando, en fin, por asuntos de abuso patrimonial, de que pague todo usted y después yo le paso la plata, y que todo esto que al final genera estrés en un matrimonio súper importante, ¿verdad? Pese a que en el día a día todo iba bien, nos reíamos todos los días, Ujú. vacilamos, esa Karina por dentro se estaba apagando, estaba muy estresada, todo eso también uno lo afecta a nivel de pareja, a nivel de emociones, ¿verdad? A nivel de cómo se siente apoyada con una persona, porque es una persona que lejos de que yo sí estaba enamorada, era una historia de más de 20 años de muchos on and off, o sea, el papá de mi hijo, etcétera. Entonces, era una historia medio tóxica al final de cuentas, en el cual había cierta dependencia, ¿verdad? Por supuesto. Y pues eso hizo que realmente era un vínculo, pues, no sano, en el cual tuve mucho, ahora que uno recuerda ciertas cosas, muchas cosas que no estaban bien definitivamente y que no.
Que no Eso se vino a veías. exacerbar, es que no veía, por Ujú, supuesto, porque yo estaba como en una burbuja, amo a esta persona y es la persona con la que yo me casé y yo no me casé para divorciarme, y Karina, y Dios nos va a ayudar y vamos a salir de esto, pese a lo que sea, Karina ujú, iba a estar porque eso era como un caballo tope, le digo yo, o sea, que no podía volver a ver a nadie y que solo él existía para mi vida, pero con una enorme insatisfacción e infelicidad que yo no sabía que tenía. ujú, Y que al final se sumó la historia de que después en este momento yo me llegué a dar cuenta de una infidelidad ujú, y fue muy traumático para mí porque yo decía, ¿en qué momento? Si estábamos en pandemia, si, o sea, usted ni salía de la casa, ujú, y después, o sea, él pidió perdón y que no, y que vamos a luchar, fuimos hasta un retiro matrimonial para ver si todo funcionaba y que lloramos, nos volvimos a casar frente a un pastor y los dos llorando y no sé qué, o sea, todo el show mediático, ¿verdad? Como decimos, ujú. y al final era toda una mentira. Esa Ah, relación llevaba más de 2 años y pico, era una excompañera de trabajo y, pues, fui muy lastimada también porque esta persona también me mandó videos, audios donde se juraban amor eterno y un montón de cosas. O sea, como mujer herida, actué como mujer herida también y lo reconozco, ujú, algo que uno no debe hacer o que simplemente las emociones salen, ¿verdad? Que es ponerse en contacto con esa persona y dime qué te diré y todo. Entonces, eso afectó muchísimo, muchísimo mi estabilidad emocional, a ujú, tal punto, Carlita, que, bueno, vos sabés, empecé a experimentar crisis de ansiedad y ujú, ataques de pánico en la noche por ujú, ese miedo al abandono de esa niña herida, ¿verdad? Que traía de ujú, 1000 años atrás, este, y pues eso hizo que realmente fuera muy, pa Karina tocara fondo, por así decirlo. Me sentía muy dependiente de él, decía, ¿qué voy a hacer ahora con la situación económica que teníamos, en el cual yo estaba sumamente endeudada, porque todo lo pagaba, en el cual yo tenía una dependencia emocional muy fuerte, en el cual yo decía, Dios mío, yo no me casé para divorciarme, vamos a apoyar, y esa parte espiritual inclusive diciendo, vamos a poder, y ese aferro, esa dependencia fue muy, muy, muy difícil de manejar, ujú, muy difícil. Entonces, llegó el momento en que una vez por un pleito con mi hijo, que eso que ya yo no sentía a propósito, yo le decía a mi hermana un momento, yo en mi trabajo me incapacité, estoy incapacitada 5 meses, de hecho, por esos ataques de pánico y todo. Y mi depresión, y algo súper importante que quiero aclarar acá para los que nos están oyendo, la depresión no es solo de que lloremos o que pasemos ahí como no, la depresión implica desmotivación, o sea, que sentís que te levantás sin un propósito, sin una sensación de bienestar. A mí me dio mucho lo que se llama deterioro cognitivo, es que se me olvidaba todo. O sea, yo me iba a la oficina y después llegaba a un lugar y yo decía, ¿a dónde es que iba? O sea, tenía muchas cosas en mi mente, ¿verdad? Obviamente perturbada. Entonces, ese fue mi motivo de realmente de incapacidad, porque no podía trabajar. Karina no se podía concentrar, aparte no tenía esa motivación. Este, y recuerdo una vez cuando pedí ayuda, es que yo iba manejando, iba en el carro, y yo le iba diciendo a Dios: "Dios mío, si a mí me pasa algo, si yo muero hoy, nada va a pasar". O sea, en el momento que llegué que no sentía propósito, y yo decía, ya ahí fui que le hablé a mi ex esposo, o sea, al que era mi esposo en ese momento, y le dije: Me siento mal, algo me está pasando, no me siento bien". Yo inclusive en la noche me daban ataques de pánico, no dormía nada, o sea, se me alteró el sueño fatal, no dormía. Este, mm, Comía por ansiedad, engordé muchísimo, etcétera. Muchas cosas que de verdad se afectan, que uno siente, o sea, con muchos dolor de síntomas. cabeza, síntomas y todo. Por eso les digo, la depresión no es solo sentarme a llorar, o sea, son Ujú. muchas cosas más. Y que por eso es importante consultar y reconocer que somos vulnerables y susceptibles y que debemos buscar ayuda a tiempo, que en mi caso fue así, tenía una red de apoyo que pues se alertaron y pues busqué ayuda. Cuando Cari, yo empecé, ajá, y lo importante que la gente pueda ver que la depresión le puede dar a cualquier persona, porque vos sos médico, o sea, vos tenés conocimiento sobre qué es la depresión y ese tema de la depresión no distingue ni excluye a nadie, ¿verdad? Aun y cuando exacto. tengamos conocimiento,
podemos llegar a caer en depresión. Exacto, hasta inclusive hasta yo misma me confrontaba en un ataque de pánico, por ejemplo, o sea, que yo sentía que no podía respirar, que yo sentía que sabiendo que mi cuerpo puede recibir ese aire, que no tengo la vía aérea apegada, o sea, sabiendo que todo esto y esa taquicardia, esas palpitaciones y todo lo que uno siente, o sea, que no se puede controlar, Ujú. por más que uno trate, y yo como médico sabiendo que, o sea, todo la fisiopatología, por así decirlo, que desencadena todo esto, no lo podía controlar. Y de verdad es que mi mente ocupaba ese reinicio, ¿verdad? De De vida. desconectarme y decir, ok, Karina, tienes que buscar ayuda. Pese a que yo estaba, siempre oraba y todo, mi perro que se llama Simba, que es un amor, o sea, él se daba Mm. cuenta en las noches cuando yo me despertaba, porque dormía al lado de la otra persona que no se daba cuenta tampoco. Simba sí llegaba y se me subía encima y me chupaba, por ejemplo, las lágrimas y esa sensación de que no podía respirar. Y así pasé varios meses. Hasta llegó un punto en que el punto de quiebre, digo yo, o sea, en ese momento yo fui a terapia de pareja, me leí un montón de libros de los 5 lenguajes del amor, hice un reto de 40 días con él, o sea, yo hice todo lo humano posible porque esa relación funcionara. Y hoy me siento satisfecha porque yo dije, bueno, yo hice lo que estaba en mí, puedo decirle a mi hijo, yo lo intenté y pues no se dio las cosas, porque así Dios lo quiso y así estamos mejor. Este, pero cuando llegué al punto de quiebre fue una vez que yo tuve una discusión con mi hijo. Y en ese momento, cuando él me dijo: "Me voy a ir con mi papá o si se sigue así, se va a quedar sola", Karina no supo que esa Karina no se supo gestionar. Yo lloré, ahí sí lloré como por 2 días seguidos. Me desconecté y yo simplemente, le pedí a Dios que me llevara. No hice ningún intento de autoeliminación, pero yo dije en ese momento sentí que Karina de verdad no tenía propósito para estar viviendo. Yo dije: "Pucha, no serví como esposa, no sirvo para trabajar", porque en ese momento no estaba trabajando, estaba incapacitada y yo soy muy workaholic, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? O sea, mi trabajo era mi orgullo en ese momento y tampoco servía como mamá, decía yo. Entonces, ¿para qué sirvo? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, mejor llévame. Yo no hice ningún intento de hacerme daño ni nada porque soy muy Ujú, temerosa de Dios, ujú, pero yo lo que le pedía a Dios y le pedía de verdad con fuerza: "Dios mío, llévame". O sea, no quiero estar aquí porque yo no siento propósito. Yo estuve hospitalizada ujú, en un hospital por casi 15 días, donde me desconecté y me ayudó mucho porque me trabajaron, o sea, aparte de que yo diga, o sea, llegó a confrontarme porque de verdad toqué el punto más bajo a nivel emocional en mi vida. Esa parte de reconocer que somos tan susceptibles y que de verdad no podemos solos. O sea, por más que queramos, a veces necesitamos ayuda. Y y pues ahí avancé, las psiquiatras, los psiquiatras que me vieron, las psicólogas, etcétera, hicieron un protocolo también ahí de, mm, de terapia muy bueno y se enfocaron todos en que yo debería, o sea, debía trabajar mi trauma, ¿verdad? Que no lo había procesado, mi cerebro no lo había procesado como se debía y que lo que más ocupaba era una terapia psicológica, psicoterapia, o sea, fuerte. ujú, En ese momento yo tenía a mi psicólogo, pero la verdad no hice como ese match y no era lo que yo necesitaba en ese momento. ujú, Y de esa forma me recomendaron, el psicólogo de mi hermano me había recomendado Carlita, y yo dije: "Voy a sacar cita y esto va a ser lo que más me va", o sea, después de que salí del hospital, que fue un momento de quiebre, pero muy bonito, porque yo sentí que en ese momento avancé más que todos los meses anteriores que había ido que estaba con psiquiatra, que estaba con medicamentos full, ¿verdad? Súper, este, dormida y todo, ¿verdad? ujú, Este, ya cuando empecé a ir con vos, pues empezamos a trabajar en esa Karina que llegó, que era una Karina muy vulnerable, una niña completamente herida, ujú, porque esa era la verdad, con heridas del abandono, con heridas de traición, con heridas de todas las habidas y por haber, las tenía. Una autoestima bajísima, ¿verdad? Porque yo me veía al espejo y yo decía, Karina, no sos suficiente, por eso te dejaron, Karina, sos fea, Karina, sos aquí, Karina, sos allá, sabiendo yo que era muy alejado de la cero. realidad, que sea cero, ¿verdad? Pero eso siente uno cuando te permites que alguien te haga sentir o dependes tanto de alguien que permites que te hagan sentir de esa forma, ¿verdad? Ujú, Porque al final solo dependes de ti mismo y es lo que uno al final aprende, ¿verdad? Y gracias ujú, a este programa. Entonces, una Karina que llegó completamente quebrada, completamente, este, espiritualmente.
más o menos, porque igual confiaba en Dios, pero también ese Dios que también estaba de la boca para afuera porque realmente yo vivía siempre con la expectativa de esa persona y el dolor que me ocasionó y deseándole que le vaya mal con la otra persona con la que está, que y ahí siguen, etcétera, y todo eso que al final no tiene ni pie ni cabeza, porque al final ya, o sea, las cosas pasan por algo, cada quien es libre de estar con quien quiera estar y ya. Pero bueno, en ese momento no entendía y estaba con mucho dolor en el cual vos me ayudaste a ir trabajando y buscando la mejor versión de mí, ¿verdad? Definitivamente. Sí, Cari, qué increíble, qué historia. Volver a revivirla cuando la estás contando hace como que pueda ver que el tiempo muchas veces hace con nosotras maravillas y nos lleva por lugares y caminos que uno nunca se hubiera imaginado que tenía que pasar, pero que eran necesarios de pasar, porque eso es parte de lo que estuvimos trabajando mucho en terapia, que no sé si te acordás, bueno, estoy segura que sí, cuando una vez te dije, hay que cambiar todo este dolor por agradecimiento. Ay, sí. Y eso es algo que hasta el día de hoy todo lo agradezco gracias a vos, Calita, porque eso al final me decías, recuerdo que me decía, Cari, agradece porque al final esta persona también te quitó a alguien que no era conveniente. Y yo, pero ¿cómo es que me lo quitó? ¿Por qué se lo dejó? O sea, como si fuera una cosa, ¿verdad? Y después todo lo que pasó también, la situación económica, o sea, todo al final me enseñó y todo lo que pase, por más mínimo que sea, al final todo toma su rumbo. Y de hecho, gracias a ese agradecimiento y todo, vivo plenamente hoy. O sea, el agradecer todos los días, lo mínimo que sea, aunque sean bueno o malo, porque lo malo, algo que yo me digo actualmente, y me lo repito todos los días, es que al final yo vivo agradecida con el pasado que me enseñó, con todo lo que me enseñó, porque al final, si Karina no hubiera pasado por todo esto que pasó, o sea, y de verdad lo digo, si tengo que vivirlo otra vez, mil y una veces más, lo viviría mil y una veces más, porque realmente me enseñó a ser quien soy y no estaría la Karina que soy hoy. Porque gracias a ese punto de quiebre, Karina a, llegó inclusive a Carla. O sea, Karina llegó y buscó a Carla y Carla me ayudó a crecer en muchas cosas de mi vida que todavía no tenían como esa orientación que ocupaba y con mi familia, conmigo misma, o sea, con todas las cosas que, o sea, el asunto de no poner límites, el asunto de, o sea, muchas cosas que no entendía. Entonces, ese agradecimiento full del pasado y el día a día actual, ¿verdad? También motivada y súper agradecida también con el presente, tal cual es. Y eso me permite también el tener esa ilusión hacia el futuro. De hecho, me tatuaste un versículo que es Jeremías 29:11 y la palabra calma, porque al final de cuentas tenemos que o sea, hay que vivir en calma, agradecidos y confiar en que los planes de Dios siempre son para bien, no son de calamidad ni nada, al final de cuentas son siempre para buscar nuestro bienestar y llenarnos de esperanza, y así tal cual lo vivo hoy. Ujú. Ok, Cari. Y cuando ya habíamos avanzado en terapia, que vos sentías que las cosas las ibas pudiendo ver desde una posición diferente y te cambió la vida, porque recuerdo que empezaste a ver la luz en muchos aspectos de tu vida. La gente a veces puede creer que solo se trata de una relación de pareja, ¿verdad? Y en este caso hablando de tu historia. Pero lo cierto es que todo lo que estaba a tu alrededor, el trabajo, tu parte personal, tu parte económica, tu parte de mamá, todo se fue acomodando y favoreciendo en el proceso y fue pasar de no ver la luz a empezar a poco que las cosas se fueran aclarando. Sí, definitivamente. Es curioso porque en algún momento, o sea, yo sí puedo decir que el divorcio fue lo mejor que me pasó en la vida en este momento. Confirmo. Porque una vez que firmé el divorcio y esa persona dejó de tener el control sobre mi vida, eh, Karina fue otra. O sea, todo se acomodó a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de estas expectativas que yo tenía de familia, a nivel de hasta la parte física, emocional, o Ujú. sea, salud, la parte de siempre fui muy sedentaria y después, ya después de ese Sí. momento ya no lo fui más, no sé, o sea, fue una Karina que yo digo, ya, o sea, se salió, ¿verdad? De donde estaba apagada, completamente frustrada
y confirmo, como te digo, o sea, Ujú, fue una decisión dolorosa que tuve que tomar yo, porque al final tuve que tomar yo esa decisión, pero al final ese año, que en algún momento en terapia me preguntaste cómo puedo escribir ese año desde que te había conocido, ujú. fue primero llegar a una Karina quebrada, otra Karina viviendo un duelo, ¿verdad? Ese duelo que me ayudaste también a pasar, esa El toma de semáforo. decisión, el semáforo, el famoso semáforo que eran rojos, amarillos, hasta que apenas salían verdes de vez en cuando. Y recuerdo que fue así, el proceso fue así como el duelo, el sanar, en pensar en mí, ¿verdad? En que yo soy mi prioridad. Luego de eso, el agradecimiento, porque como les decía, al final todo obra para bien, aunque se lo veamos mal, todo nos enseña. Después, ese profundo agradecimiento de ver una vida plena, una vida feliz, agradecida y confiada en el proceso. Al final todo pasa, es que igual en el trabajo, toda mi vida y mentalidad cambió. Ya no me Ujú, afano por las cosas, ya yo vivo mi día a día confiada en que lo que tengo hoy, en que lo único que necesito en esta vida es Dios y a mí misma. O sea, ujú, porque tenía, como te digo, ese apego no sano con muchas cosas, que al final, pues, pude empezar a a sanar, ujú, por así decirlo. totalmente. Y ok, ya luego de que estuvimos en terapia varios meses, ¿qué pasó, Cari, cuando vos empezaste a ver toda la, digamos, la información del programa de Crear tu mejor versión para mujeres y te llamó la atención y vos dijiste, yo quiero estar en el programa? ¿Qué fue lo que de todo eso que viste dijo, uy, yo quiero? Porque bueno, ya estoy en terapia con Carla, pero el programa que hizo que te llamara a vos la atención para decir, quiero estar en el programa. Bueno, algo súper importante que yo siento que muchas veces las mujeres y en general las personas a veces gastamos o invertimos en cosas que Ujú, son al final vanas, que sí, que nos llenan de que vamos, nos compramos ropa, nos vamos y nos hacemos el pelo, vamos, o sea, hacemos cosas y a veces no invertimos en lo mejor que podemos invertir, que es en nosotros mismos. Porque al final de nosotros, si nosotros estamos bien y nos sentimos bien con nosotros mismos, estamos bien en todo aspecto. O sea, es que ujú, eso se refleja y es como yo digo y suelo decir, es cuando uno se siente bien, brilla en todo aspecto y en todas sus áreas, porque tal cual es. ¿Qué me hizo a mí buscar este tipo o sea, aparte de que ya seguía con vos en terapia, todo, o sea, hizo que realmente yo decía, quiero hacer esa inversión en mí? ujú, O sea, porque también sabía que era con otras mujeres que tal vez han pasado por historias similares o peores, diferentes o lo que sea. Y segundo, para entender muchas de las cosas a más profundidad de lo que me estaba pasando. Desde cómo sanar a una niña interior, entender el pasado, incluso hasta de mis papás, cómo fueron ellos tratados en la infancia y quiénes los hacen ser quienes son, porque al final de cuentas son los que lastimosamente también uno como papá hiere a sus hijos y les crea heridas que al final uno ujú, arrastra de adulto y eso hace que uno sea una persona pues con ciertos miedos al abandono o acomplejado en ciertos aspectos de su vida o con autoestima de X o Y o, o muchas cosas, ¿verdad? Que al final eso, hasta esa parte tan básica de empezar a ver cómo sanar esas heridas, como algo que a mí fue lo que más me costó, la parte del perdón, por ejemplo, Sí. que yo, ay, Dios mío, ¿cómo hacemos con el perdón? Porque eso decirlo es de afuera, ¿verdad? Es de uno la boca para afuera, como decimos, pero eso realmente se las trae. Y el vivir esa parte de entendiendo inclusive el propósito de vida, entendiendo, hablando la parte de cómo mi ciclo menstrual afecta mis emociones, o sea, todo al final ayudó a entenderme hoy tal cual y en serio, o sea, enfocarme en buscar mi mejor versión. Y eso fue lo que al final yo decía, todos tenemos que invertir en nosotros. Así como invertimos en nuestro trabajo, en nuestra educación, o sea, nosotros, o sea, yo no sé, a muchos yo tengo 38 años, a uno no lo criaron como para entender sus emociones, como para saberlas expresar o detectarlas, identificarlas, que me siento frustrado, que me siento mal o triste o lo que sea. No nos educaron así. O sea, nuestros Ujú, padres eran, si llore, tome, llore por algo, o sea, ujú, y así tal cual uno se empieza a reprimir emociones. Entonces, hasta total. ese detalle de que uno no lo educan para tener esa inteligencia emocional, para poder ser mejor a nivel emocional por nuestras bienestar mental,
pues era necesario. Y por eso la importancia de trabajar y darme esos 6 meses, de trabajo en el programa. Qué bueno, sí. Muchas gracias, Cari. ¿Y la experiencia qué tal para vos? ¿Qué ha sido estar dentro del programa y esa experiencia, ¿verdad? Las sesiones grupales, las sesiones individuales, los ejercicios, todos los módulos que vimos a lo largo de los 6 meses. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste? Al principio fue muy bonito porque, bueno, yo siempre he sido muy hablantina y siempre he sido muy empática, tengo una personalidad altamente sensible, Mm. entonces eso hace que también me, o sea, se me deje Sienta mover muy mucho. fácil, exacto, sienta mucho, me deje mover fácil por las emociones y por lo que les pasa a los demás también, que eso también hay que aprenderlo a gestionar, ¿verdad? Porque puede ser, o sea, se puede afectar uno y eso lleva a que una personalidad altamente sensible también seamos personas que nos cuestan poner límites y esas cosas, ¿verdad? Decir no, etcétera. Pero bueno, son oportunidades de mejora. El programa, o sea, fue una experiencia para mí, ha sido una experiencia súper valiosa desde el día uno, o sea, desde la primera sesión en la cual vos nos explicás el tema, lo desarrollamos, comentamos entre todos, ¿verdad? O sea, la parte de la niña interior, de buscar de esa mujer exploradora, los arquetipos, ¿verdad? De aprender, digamos, de la parte del perdón, que ese fue el que más me costó y vos lo sabés. Cari Perdonar a las personas que le hicieron huía. daño y las tareas de haga una carta para esa persona y dígale todo lo que y que lo perdona y que esas cosas, ay, eso fue muy difícil para mí, lo admito. Me da risa ahora porque sí, pero porque en realidad fue, o sea, hacerlo, ya pues sentarme a hacerlo fue mucho más fácil que ya cuando lo estaba haciendo fue más fácil de sentarme y hacer el propósito, voy a hacerlo porque yo sentía que no me iba a salir nada bueno, pero al final sí. Al final hasta le agradezco a esa persona todo lo que hizo, porque al final sin eso no hubiera, y agradezco los buenos momentos, agradezco a mi hijo y pues agradezco la enseñanza. Entonces al final le agradezco que se fuera y que hiciera lo que hizo y ya, porque al final me enseñó esta Karina está gracias a él también. Totalmente, Entonces eso lo agradezco, totalmente. porque me ayudó a no volver a permitirme a pasar por lo que pasé, a Ujú, permitírselo a otra persona, ¿verdad? ujú, Entonces, aprendí esa parte, aprendí a trabajar en mi propósito de vida, que ujú, al final va de la mano de servir, ujú, ¿verdad? Que eso lo trabajamos en un módulo precioso también, o sea, porque todas las clases siempre fueron como muy aterrizadas a lo que necesitamos el del día a día, a lo que ujú, vimos, desde tu experiencia, de contarnos tu experiencia y de nosotros también, entre nosotros conversar y como te decía, a nivel de esa forma empática, poder aterrizar en los temas y decir, ok, ¿cómo lo aplico en mi vida? Y las tareas que nos dejabas, ¿verdad? O sea, yo de verdad me propuse hacer todas las tareas, a escribir, hacer mi diario, o sea, todo lo que al final nos ayuda para poder entender mejor nuestras emociones y poder buscar nuestro propósito de vida y al final ser nuestra mejor versión, ¿verdad? ujú. Que es lo que todos buscamos. Total. Bueno, por lo menos yo en mi caso, esta Karina que yo veo hoy al espejo, desde trabajar la parte, como te decía, mente, espíritu, cuerpo, o sea, al final de cuentas es uno solo y Ujú, tenemos que tener los tres bien alineados para poder ser nuestra mejor versión y vernos al espejo con agradecimiento, con compasión, decir, hoy pudiste, genial, sos un la crack, digamos, crack, como decimos, ¿verdad? Hoy no, no también pasa está nada. genial, igual seguís siendo la misma crack, lo Ujú, volvemos a intentar más fuerte mañana. Y verse al espejo, como te decía, al principio yo me veía al espejo, después de todo lo que pasé, yo me veía al espejo y yo decía, ay no, Karina, qué fea que estás, qué gorda, que aquí, que allá, que todo lo veía mal. Y ahora yo ujú, me veo al espejo y yo, qué divina que estás, me tiro besos y qué linda y que no sé qué, Karina, sos muy inteligente y me refuerzo todas las palabras bonitas que al final tenemos que decirnos, porque ¿cómo es posible, Carla? Y algo que me enseñó mucho tu programa, ¿cómo es posible que uno trata a la gente por fuera muy bien, y usted les dice palabras bonitas, ay, qué linda que estás y que no sé qué, ¿y por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Porque somos tan crueles con nosotros mismos y nos autoflagelamos, ¿verdad? Y nos tratamos tan mal, ay, que tonta o que chapo, que tonta, de aquí, que allá. O sea, tenemos que ser amables con nosotros mismos primero. ujú. Y eso es Total. una de las cosas que también me enseñó el programa, Ujú, aparte de entender mis emociones, de entender mi niña interior, de sanar esas heridas, de pedir perdón, pedirme perdón primero, perdonar a mis papás por muchas cosas, perdonar a las personas que me hicieron daño también en el proceso
y aceptarlas, ¿verdad? Y soltar, porque al final de Ujú, cuentas todo eso que el perdón, por como te decía, no es para la otra persona, porque al ujú, final ni cuenta se va a dar, es para uno mismo. Y ujú. qué bien se siente, o sea, chiquillas, de verdad, recomendado, o chiquillos. O sea, de verdad, Súper, hasta que uno suelta, respira. respira tan diferente y la vida se torna tan, tan de colores todavía más. Porque es así, y al final yo digo, al final todo lo que nos pasa es Dios, y la vida permite esa oscuridad a veces en nuestra vida para que aprendamos a valorar los rayitos de luz que nos entran por todas Mm, partes. Y eso es algo que yo vivo agradecida todos los días, porque hasta eso que Carlita nos decía, vea, si tienen que agradecer el café que se tomaron hoy, el tecito, o sea, mi perro, por ejemplo, que llegaba y se me tiraba encima y me abrazaba, o sea, todo eso lo agradecía, las cosas que no agradecía o que no veía hasta cuando iba en la presa agradecía. Y esas ujú. cosas no las veía y ahora sí las veo y las vivo con plenitud, o sea, y es gracias al programa. Sí, qué lindo todo lo que acabas de decir, Cari, porque es que ahí es donde uno dice, le cambia todo el mood, le cambia todo el día, le cambia toda la vida en realidad, porque cuando uno se da cuenta que desde el agradecimiento puedo ir cambiando mi vida y cuando elijo perdonar, puedo soltar y encontrar libertad, y lo puedes experimentar, es donde vos de verdad estás creando tu mejor versión. A veces nos da mucho miedo perdonar, a veces nos da mucho miedo poder ver el agradecimiento cuando todo está patas para arriba, ¿verdad? Y cuando nada tiene sentido, pero la intención de empezar a decirlo y hacerlo es lo que va haciendo que se pueda ver completamente diferente y que tu realidad cambie hacia la que deseas. Y ahora vos nos decías que antes no hacías ejercicio y me acuerdo porque era algo que vos decías cero, yo el ejercicio cero. Y dentro del programa hablamos una parte muy importante que es entrenar el cuerpo y ahí es donde conocemos el ciclo hormonal, conocemos nuestras emociones en cada fase y también hablamos de la importancia de poder hacer ejercicio y no Y hablamos de comer una. saludable. Ujú, Exacto, y de comer saludable. No hablamos de dietas, no hablamos de un ejercicio específico, pero sí mover el cuerpo y comer lo que vos sabes que te hace bien para tu cuerpo. claro. ¿En qué momento Karina dijo se acabó? Yo no voy a ser más una chica que no le gusta el ejercicio y me voy a convertir en la chica que ama el ejercicio. Les voy a hacer un comentario muy gracioso porque yo siempre decía que era alérgica al ejercicio, porque literalmente me da alergia, o sea, me da urticaria, lo que se llama urticaria colinérgica, o sea, el sudor hace que me brote, entonces tengo que premedicarme. Obviamente, ante la falta de costumbre, eso se exacerbaba, pero ya ni siquiera me da, porque era una Imagínate. cuestión de costumbre, ya no me tengo que premedicar. Entonces yo decía, literalmente era alérgica al ejercicio. Pero yo siento que era básicamente esa motivación que me faltaba, esa motivación de decir: "Okey, tengo que ser mi mejor versión, y para ser mi mejor versión, también mi cuerpo debe estar agradecido". Y a qué tan agradecido está mi cuerpo que sin mentirle, siempre he sido, o sea, siempre he sido rellenita, pero al final Es un mi cuerpazo. colesterol y todo siempre ha sido como atleta de alto rendimiento, al final de cuentas, siempre he tenido muy buen metabolismo, gracias a Dios, pero sin mentirles, con el poquito de ejercicio que empecé a hacer y empecé a bajar de peso, a comer mejor, a ser más consciente en mi alimentación, de mis emociones al comer, porque comía por ansiedad. A veces todavía me pasa que, ay, qué rico un chocolate, que me encanta el chocolate y todo, pero me lo permito cuando puedo, de vez en cuando, una vez Claro. al año no hace daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo de verdad empezó a decir, ay, me están dando un poquito de amor, vamos a demostrarle que sí se está pudiendo. O sea, me fui a hacer el chequeo médico, mira, hasta la frecuencia cardíaca me bajó un montón, que generalmente siempre ha estado normal, pero ahora tengo frecuencia cardíaca como si fuera deportista. Me hice electro y Wow. todo para ver que no fuera algo malo, ¿verdad? Yo decía, es capaz que tengo algo en el corazón y no, o sea, chequeo, cardiograma, electro y todo salió perfecto, ¿verdad? O sea, simplemente mi corazón ahora lo agradece. Claro. Y el perfil de lípidos, el perfil de azúcar, todo salió, pero todavía mejor de lo que estaba. O sea, algo increíble. O sea, es algo que yo decía, porque el cuerpo de verdad te lo agradece. Y es algo que es importante el ejercicio, que yo lo sé, o sea, por como soy médico y todo, Ujú, una de las formas en las cuales nosotros tenemos la famosa hormona del estrés, que es el cortisol, ¿verdad? Que hace que ujú. se eleve todo, ¿verdad?
que cuando estamos estresados y todo, y hace que nos enfermemos más seguido, que nuestro sistema inmunológico se afecte, hace que nos engordemos o que nos duelan las articulaciones o que nos sentamos estresados o que sentamos muy lábiles, ¿verdad? A nivel emocional, ese cortisol, una forma de bajarlo es hacer ejercicio y comer bien y dormir. Ujú, O sea, todo ujú, ese tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, cuando vos empezás a ver tu cuerpo como un todo, o sea, que la parte mental te afecta a todo el cuerpo, que uno lo sabía, yo lo sabía como médico, lo que pasa es que eso de, como te decimos, de la boca para afuera, no lo ujú. experimentaba, no lo vivía, se lo decía a mis pacientes, pero no lo experimentaba. Fueron otros 100 pesos, como decimos, y cambió mi vida en todo sentido. O sea, el hecho de verme al espejo y, como te decía, igual me encanta mi cuerpo, estoy súper agradecida con mi cuerpo, con cada curva que tengo, lo que sea, o Ujú, sea, yo me veo al espejo ahora divina y sigo haciendo ejercicio, sigo bajando de peso por ser mi mejor versión saludable, por así ujú, decirlo. ujú. Y aparte de eso, ya no estoy afanada, digamos, con esa parte de lo del peso, pese a que chiquillas tuvimos mucho problema, digamos, con, con mis papás, ¿verdad? La parte de que siempre fue como una constante crítica, el ser niños perfectos, el ser perfectos a nivel, Académico. incluso educativo, académico, o sea, que el peso, que aquí, que allá, que modales, etcétera, siempre fue como mucha presión y esa perfección, o sea, pucha, abruma al final de cuentas. Entonces, al final, hace que no crezca con esas heridas, ¿verdad? Y esa sensación de no ser suficiente o de que nunca voy a estar bien y todo, y que al final, como les decía, si nos vemos desde todos estos tres enfoques, entrenamos nuestra mente, ¿verdad? Con todo lo que vemos en el programa, nos educamos al respecto, nuestro espíritu, que es uno de los pilares más importantes del hacer nuestros devocionales diarios, de tener esa profunda comunicación con Dios y ese profundo sensación de que al final Dios tiene el control y que todo pasa por algo y todo lo bueno o malo pasa. O sea, todo. Si confiamos en Dios y le entregamos nuestra vida, o sea, y nuestro corazón, o sea, todo fluye y va a Ujú, fluir. Porque, o sea, ujú. ¿qué tememos? O sea, al final de cuentas, Él tiene el control de todo y Él pelea nuestras batallas y independientemente de lo que pase, al final Dios siempre prospera y si nosotros estamos ahí, pues todo eso también fluye. Y por otro lado, el cuerpo, o sea, eso fue como el trío dinámico, digo yo, que al final hace que de verdad sientas esa plenitud, esa sensación de bienestar absoluto, que no les voy a decir que todos los días son perfectos y que Karina anda con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, ya casi todos los días, pero no siempre, ¿verdad? Ujú. Siempre, no crean, tengo mis semáforos Momentos. ocasionales, mis momentos, como decía Calita, especialmente, bueno, cuando hay dinámicas diferentes que con mi hijo, que si se enfrenta a la otra persona que hizo daño y que yo no quería y que no sé qué, cosas caóticas que Ujú, hubieron en ese momento, al final de cuentas yo decía, ok, ya, todo se vive con agradecimiento y al final de cuentas todo pasa por algo y uno siempre busca esa mejor versión en todo lo que hagan, no siempre es fácil, no siempre todo es color de rosas, pero es vivir con esa satisfacción plena de agradecer, confiar en Dios y que todo pasa, simple. ujú. Yo ahora Totalmente. soy una Karina, como te decía, ahora soy una Karina que vive sin miedo, sin expectativas realmente grandes, porque al final yo digo, o sea, en mi trabajo hago siempre lo mejor que puedo, doy lo mejor de mí, pero tampoco me esclavizo como antes me esclavizaba. En mi vida, a nivel familiar igual, ya, y a nivel general, ya puedo decir un poquito más de veces no, porque antes por complacer a todo el mundo, a esa persona que estaba conmigo, o sea, yo, Karina, casi que se tiraba ahí para que el otro pasara encima o sea, como si fuera la alfombra de él, ¿verdad? Etcétera, y pues no. Y muchas cosas que no tenía ese límite, que ahora simplemente vivo plenamente, vivo agradecida, vivo como sin ese miedo o sin límites, o sea, obviamente hay que tener límites Claro. sanos, ¿verdad? Por supuesto, pero simplemente vivir el momento plenamente porque tengo esa seguridad y esa confianza en Dios de que ya pasé por lo peor, por donde asustan, por así decirlo, y toqué fondo, que yo decía, Karina, ya no puede bajar más, o sea, y si pasa algo peor o lo que sea, lo vas a poder gestionar porque aquí estás, porque lo pudiste hacer con ayuda, con trabajo, porque sí fue mucho trabajo, digamos, interno y obviamente te apoyo con Carla y mi familia y demás, mi hijo, etcétera. Pero, este, amigas, etcétera, pero al final todo se puede, todo pasa, todo Totalmente, pasa. totalmente, Cari. Qué lindo, gracias.
Cari, ahora vos decías que lo que más te costó, el módulo que más te llevó trabajo fue el perdón. Y perdonar es un gran proceso, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué momento vos dijiste, no, ok, bueno, ya, voy a perdonar, voy a iniciar este proceso? ¿Qué fue lo que hizo en Cari o cómo lo abordaste para poder decir, ok, ya, tengo que hacerlo? Vieras que fue bonito porque fue gracias a una oración. Estoy en un grupo de médicos, o sea, de personal de salud al servicio de Cristo, que esa es una de las formas en las que encontré mi propósito de vida, que es servir y Ujú, servirle a Dios, que al final de cuentas es el que nos permite estar acá. Este, fue un momento que uno de los doctores estaba orando, en el cual su oración incluyó la parte de perdón a nuestros enemigos y todo. Y yo simplemente me quebré porque yo dije, bueno, primero no es mi enemigo, es una persona que yo en algún momento de mi vida quise y pues tuvimos buenos momentos, muchos más malos, pero al final de cuentas, no es mi enemigo. total. Y dije, o sea, tengo que soltar, o sea, Karina, no puedes vivir con esa sensación y todo. Y en ese momento, como te dije, en esa oración le pedí a Dios esa sabiduría y esa sensación que tuve de soltar, de decir como, Dios mío, fue un ser humano que también se equivocó, que puede o no estar arrepentido en algún momento de su vida por lo que hizo, o sea, que al final traerá o no consecuencias a su vida la decisión que tomó, o sea, etcétera, etcétera, o sea, que al final de cuentas es libre también de estar con quien quiera estar, ¿verdad? Igual la otra persona. Entonces al final como que interioricé eso y dije, o sea, Dios mío, al final de cuentas, la que ganó aquí en toda la ecuación fui yo. La otra perdió, él también, o sea, todo el mundo, o sea, menos yo, la verdad. Entonces yo dije, Dios mío, lo que hiciste fue por mi bien. Y al final de Ujú, cuentas, tal vez también para el bien de él, de esa ujú, persona, ¿verdad? ujú, Y de ella, ¿verdad? Que está con él. Y al final, o sea, después de esa oración de que yo de verdad sentí, yo dije, Dios mío, perdono a esta persona, suelto y lo bendigo. Y empecé a orar por él y por esta persona, que como después esa persona me costó un poquito más, ¿verdad? Pero es un proceso y ya iba y ya solté, ¿verdad? Este, y le agradezco también, de paso. Te lo regalo con un Moño. lacito en la cabeza, exacto. Este, o sea, ese momento de orar por esa persona que te hizo daño, o por esas personas, o por la que sea, por la situación que te hizo daño y confiar en Dios, fue el momento de quiebre más bonito que experimenté. Y no fue hace mucho tiempo, chicas, o sea, eso fue algo reciente, les estoy hablando de 1 mes y medio. Sí. O sea, esto es un proceso que se lleva y se Sí, las trae. sí, no es rápido. No es rápido, o sea, y mi historia es, como les decía, de más de 2 años de estar arrastrando un tema complicado, 3 años más bien, de estar arrastrando este tema de que la infidelidad, que él no sé qué, él intentarlo y todo lo demás. Y hasta ese momento me senté y de hecho le escribí a Carlita que ya estaba preparada para hacer mi carta Ujú. hacia esa persona, porque ya pude orar por él, que era una de las Ujú. de las tareas que yo retrasé como 3 meses, Siempre Cari porque no me me salía. decía, siempre Cari me decía, tengo pendiente lo del perdón, es que todavía no he podido, ¿verdad? Eso me genera mucha resistencia, Es que porque es hacen cada cosa que parte, no ayudan. sí, ¿verdad? En el proceso no me lo están facilitando, pero era parte del módulo del perdón poder incluso orar, porque eso es algo que siempre estuvo presente en todo el programa, ¿verdad? La parte espiritual, como Cari les mencionaba a ustedes. Y hay cosas que uno tiene que entregarle a Dios donde vos ya sabes que humanamente se te vuelve imposible. Pero lo cierto es que cuando yo elijo perdonar, lo estoy haciendo de una manera más cognitiva, o sea, estoy pensándolo, no quiere decir que lo estoy sintiendo. Ya conforme voy avanzando en el proceso, llega el momento en que ahora sí, yo ya digo, no tengo ningún tipo de dolor hacia esa persona, ya genuinamente puedo decir que perdoné. Entonces, tu corazón, Cari, ¿qué tiene hoy dentro? ¿Qué hay en ese corazón de Karina? Ay, que hay mucha gratitud con Dios, mucha plenitud. O sea, como te decía, y de verdad les digo a todos los que
se puedan y ojalá le decían invertir en esto, ¿verdad? Que al final es crear la mejor versión de nosotros mismos, porque así como invertimos en nuestra educación, en nuestra salud, física, etcétera, o sea, la parte emocional es importante, ¿verdad? Es una Karina plena, o sea, una Karina hoy que sinceramente te digo, Calita, y yo ya hemos llorado las dos y todo, Sí. inclusive cuando yo le hablo y no quiero ponerme emocional, pero es algo que agradezco profundamente por ponerte a Dios en mi vida, de la forma en que llegué, pese al dolor, como les dije, que hubiera atravesado esto 1000 veces más con tal de ser la Karina que soy hoy. Una Karina completamente satisfecha con la vida tal cual es, que sí no es perfecta, está muy lejos de ser perfecta, pero yo digo, es lo que hay y es lo Ujú. que Dios me ha permitido vivir y soy feliz y agradecida con lo que tengo, con lo que soy, con lo que veo al espejo, porque al final tengo esa confianza y esa plenitud absoluta que todo pasa y que todo pasa en el sentido de que si nosotros trabajamos en nosotros mismos, en de verdad convertirnos en nuestra mejor versión, en dar un amor bonito, en darnos un amor bonito primeramente a nosotros, ¿verdad? Porque somos los primeros que nos tenemos que dar amor para poder dar un amor sano después a otra persona o a nuestra familia o al mundo en general, Hasta los hijos. este, todo, hasta los hijos y todo. O sea, el de pensar en eso hace que uno viva, como les decía, todos los días con esa gratitud de entender que los planes de Dios siempre son perfectos, que al final de cuentas, como les decía, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, tenemos que vernos al espejo y decir, estamos bien o vamos a estar bien. Esa parte como te decía, la Karina de hoy es una Karina feliz, una Karina plena, una Karina con esa ilusión hacia el futuro, como les decía, con ese así, tal cual la frase como lo mencioné anteriormente, una Karina que agradece profundamente al pasado y a esas personas que me hicieron daño, porque lo agradezco y de verdad les puedo decir hoy de frente, se lo agradezco y todas las situaciones que viví, ¿verdad? Un presente actualmente que vivo motivada, que vivo al día, o sea, dando lo mejor de mí, dándolo todo, como dicen, en el sentido de no limitándome, o sea, viviendo el momento y disfrutando cada momento que pase, al conocer gente, estar con mi familia, en el trabajo, o sea, entregarme absolutamente, siendo mi mejor versión y trabajando todos los días en seguir siendo mi mejor versión, porque todos los días podemos aprender y crecer, y con esa visión al futuro tan esperanzadora, todavía más, tan ilusionada, que al final de cuentas todo, o sea, no sé, no les puedo escribir, no les puedo describir, siento que puede sonar para ustedes un poco utópico, ¿verdad? Y guau, qué mentira, o sea, ¿cómo va a estar tan feliz? Pero de verdad, o sea, la De Karina de verdad. hoy es una Karina completamente diferente y como les decía, agradezco todo el proceso porque gracias a eso soy hoy quien soy. Y es una Karina que nunca, como les decía, yo nunca me he sentido tan bien conmigo misma y con mi entorno en general como soy, así tal cual. Y eso, por eso Ay, doy gracias a Dios y te doy gracias a vos, Carlita, por supuesto, y por el maravilloso programa que creaste, que invertiste tu tiempo y que sigues trabajando todos los días para enseñarnos. Y de verdad, súper recomendado, por favor, los que puedan, matricúlense ya, marquen al número. Ahorita Carlita les dice. sí, sí, por favor, todas aquellas mujeres que están interesadas en poder crear su mejor versión, ya saben que pueden contar con el programa. Cari, ya para finalizar, imagínate a una chica, una mujer en este momento que está hoy, que es, por ejemplo, domingo, que estamos grabando este episodio y está en su casa, posiblemente sin arreglar, sin motivación, llorando, con muchos problemas alrededor de ella y siente que no hay ningún tipo de esperanza para salir adelante porque todo lo ve completamente oscuro. ¿Qué le diría Karina a esa mujer? ¿Qué le diría? Le diría, amiga, al final de cuentas sé que te sientes mal, sé que sientes en este momento que nada avanza, que estás sola, que todo sale mal, que no vas a poder, pero créame que sí se puede. Y lo primero que tenés que hacer es verte al espejo y decir, yo voy a poder,
tengo un Dios poderoso en el Ujú. cielo que está conmigo y que Él pelea todas mis batallas, aunque yo no lo sienta en ese momento, porque al final de cuentas uno llega a perder hasta un poco la esperanza en un momento tan bajo como estás, pero te entiendo y sé que si buscas en tu interior y si buscas apoyo o esa guía, vas a poder con todo y más. Y vas a ver que este momento difícil que estás pasando va a ser un momento de recuerdo y un momento así como yo, que hoy agradezco ese dolor, esas lágrimas, esos ataques de pánico, esa internada en el hospital, esos pleitos con la familia, con la persona, o sea, con las personas que me hicieron daño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo agradezco hoy profundamente, porque al final de cuentas en ese dolor me encontré a mí misma y así lo vas a hacer tú. Si trabajas en primero ver la vida con agradecimiento, al final todo nos enseña, trabajar también en esa mejor versión, en decir como yo voy a poder, porque si busco de Dios, si me acerco a Dios, porque si trabajo mi mente, trabajo mi espíritu y trabajo mi cuerpo en comer bien. ¿Por qué? Porque en esos momentos uno o come bien o no come nada. Entonces, Ujú. si no estás comiendo nada, obviamente no, si no comes, te sientes mal. Y si comes en exceso, pues también te vas a sentir mal. Si no haces ejercicio también, si no sales a ver, o sea, la El luz del sol. sol, agradecerlo, a ver el verde, a ver animales, a caminar, a encontrarte contigo misma, no vas a ver la luz, como decimos. Pero Ujú. es porque hay que buscarla intencionalmente. Nosotros debemos ser intencionales en crear nuestra mejor versión. Y de verdad, aunque al principio cueste, que usted dice, ay, esto no va a servir para nada, o no, es que esto de, no sé, es como nada más sentarse y hablar y no sé qué, créame, si lo hacen con la actitud correcta, el motivo correcto y principalmente pensando en ustedes, pensando en ti, amiga, piensa en ti y en que de verdad te mereces lo mejor de la vida y mereces todo lo bonito que está y que este momento de oscuridad Dios lo permitió o pasa para que veas la luz que te llega por todas partes, en una sonrisa de tus hijos o de tus familias, tus familiares, en tus amigas, en tu trabajo, en las personas que te aman, en el brillo del sol, en que te puedes levantar, respirar, ver flores, o sea, lo que sea, que hay luz por todas partes. La oscuridad pasa, Totalmente. siempre, siempre hay luz. Entonces, lo que te diría es, busca ayuda, no estás sola. A veces pensamos que solo a nosotros nos pasan estas cosas y no, o sea, es más común de lo que podemos pensar y hay gente que pasa peores cosas y aún así logran salir adelante. Entonces, eso es lo principal, o sea, busca ayuda, no te quedes sola en tu montañita, por así decirlo, debajo de la Burbuja. cobija, en depresión, simplemente busca ayuda y busca las personas también correctas y con intención, de verdad, trabaja en ser tu mejor versión. Ujú. Gracias, Cari, por esa palabra que dijiste. Yo creo que nada más me queda agregar que cuando débil me siento, más fuerte soy, ¿verdad? Que es parte Por del supuesto. versículo. Cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy, porque Dios en ese momento está con nosotras. Cari, muchísimas gracias. Para mí es muy especial este episodio porque sabes que sos mi primera invitada en Ay, crear tu qué bueno, mejor versión qué podcast. bueno. Muy orgullosa de estar acá también, muy feliz y Así emocionada. que muchas gracias, te mando un gran, gran abrazo y espero que, por supuesto, nos sigamos viendo en las clases grupales de Crear tu mejor versión, el Por programa. supuesto, seguimos trabajando. Un abrazote y de Un verdad abrazo. a todas, la mejor versión está por verse y hay que trabajarla todos los días. Gracias. Chao. Chao.